Muy buenas tardes nuevamente con ustedes en esto que hemos dado en llamar Economía en Vivo. Y hoy sábado 14 de marzo, justo a mitad de marzo de este 2026, que ya mes tras mes lo tenemos avanzado. ¿Quién diría? Me imagino que le habrán quedado interrogantes, dudas del programa anterior. Bueno, respecto del bloque de actualidad del programa anterior, lo que se viene, lo que estamos hablando con un especialista en el tema como el licenciado Gustavo Ruiz Botella, él considera, como la mayoría, de que estamos sufriendo una recesión por el golpe tremendo desde el año pasado con los ajustes en la obra pública, en los gastos del Estado, eh, el corte a la hiperinflación y por lo tanto una inflación medianamente controlada, todo eso, más todo un combo del exterior, las guerras, la competitividad, la entrada de productos importados que hacen tambalear a nuestra industria, a nuestros comercios, a nuestros servicios, es la causante de la recesión. Pero, nos decía el licenciado Ruiz Botella, que ya se ven signos positivos, que estamos con un menor riesgo país, con una inflación del 2% aproximada mensual, pero controlada, acumulando reservas y, por supuesto, ajustes por todos lados, pero que ve, lo más importante, que ve la luz al fondo del túnel. Para este año, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima de que vamos a tener un crecimiento cercano al 4,5-5% en el PBI, en nuestra economía, mientras que para el resto de América Latina va a tener un crecimiento mucho menor, del 2% en promedio. Entonces, bueno, son signos positivos. Llamó también la atención el estudio y ese análisis exhaustivo, como siempre, como lo que caracteriza al licenciado Alejandro Larrea, sobre Vicentín, esa gran empresa nacional, de capitales nacionales, pero que terminó en un cramdam, es decir, en un concurso que se llegó a un acuerdo, la compraron otros argentinos y ahora es la nueva Vicentín Argentina. Son puestos de trabajo, es una empresa que se recuperan, que por ese lado no se pierden. Y en el bloque de educación, ese científico tan inteligente como fue Albert Einstein y su relación con el amor. Para Einstein, la fuerza más tremenda del universo, capaz de crear una bomba para destruir el odio, las grietas, las guerras, es el amor. Realmente un lado que no lo teníamos tan cercano a Albert Einstein. Y el cierre, por supuesto, nuestro homenaje a todas las mujeres en su Día Internacional. Y bueno, no solo el 8 de marzo es el día, sino que marzo es el Día de la Mujer. ¿Se lo perdió? Ahí tiene nuestro homenaje.
Bueno, ¿y qué tenemos en el resto del programa? Para destacar un día como hoy, un 14 de marzo también, pero de 1879, precisamente lo habíamos mencionado al comienzo del programa, nace la mente más brillante de la humanidad, probablemente Albert Einstein. Realmente, para destacar, por supuesto, nos vamos a estar refiriendo, aparte de su vida y de su obra, que no solo fue la teoría de la relatividad, realmente con frases realmente interesantísimas. ¿Qué tenemos en el bloque de actualidad? Todo lo que se viene con todo este tema de los anuncios en la Asamblea Legislativa del presidente Milei y las nuevas normas, las nuevas regulaciones que se están tomando. En el bloque de fechas importantes, además del nacimiento de Albert Einstein, nacen otros premios Nobel de Economía. El Senado de Estados Unidos aprobó el Plan Marshall. Ese Plan Marshall interesantísimo, muy importante, para reconstruir esa Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Se nos viene el Día del Consumidor, esa variable de la economía que formamos la mayoría de nosotros, todos nosotros, de una u otra forma, somos consumidores, además de ser empresarios, trabajadores, inversores y demás. Pero el Día del Consumidor es realmente para recordar el Día Mundial del Sueño, tanto que hace falta para poder crecer en la economía, descansar realmente. El Día de San José o de todos los Pepes, aparece en estos días la primera computadora. Era mucho más grande que este estudio para comparar con las computadoras actuales. Y por supuesto, ahora tenemos mucho más rapidez, mucho más capacidad de guardar, de archivar, múltiples funciones que la primera computadora que se llamó la ENIAC. ENIAC. ¿Y saben qué? En estos días, Estados Unidos, un 20 de marzo, pero del 2003, hace ya 22, 23 años, Estados Unidos estaba invadiendo Irak. Qué coincidencia con Irán. Y realmente fue un impacto tremendo. ¿Cómo lo estamos sintiendo ahora? En el bloque de educación, un economista muy conocido como Zukovsky nos habla de la meritocracia, el reconocimiento a quienes se destacan, que años atrás se estaba perdiendo porque se tendía a nivelar, pero nivelar para abajo y no destacar a quienes sobresalían por sus méritos, por su ejemplo, por su sacrificio. En el bloque empresario, ya nos avisan que está en nuestro estudio el licenciado Alejandro Larrea, con un tema muy interesante y que es el etiquetado frontal en alimentos y bebidas. Etiquetado frontal, a no perdérselo. Y de cierre, un cierre cómico, la tablet y sus múltiples usos. Para reír, para descontracturarnos. Tome un aperitivo y continúe con nosotros. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Y como le habíamos anticipado al inicio del programa, en nuestro bloque de actualidad vamos a tratar lo que se viene. Y vamos a empezar por lo nuestro, por San Juan, destacando, realmente es para destacar,
el traslado del mineral extraído allá en la mina de Hualilán, en el departamento de Uyún. Muchas veces cuando vamos hacia Pismanta, hacia Iglesia, a Rodeo, vemos a la derecha las minas y lo que eran las ruinas de Hualilán. Bueno, esa mina se ha reactivado y ya se está extrayendo el material con oro, plata y cobre. Y se está extrayendo desde Hualilán, en Uyún, y se está transportando a Calingasta a las minas a la empresa de Casposo, que van a empezar a procesar todo ese material para obtener lo que comentamos, oro, plata y cobre, y que realmente es un hito porque luego de 17 años esta sería la primera mina de oro que se está reactivando. Así que realmente una muy buena noticia. Todo esto genera puestos de trabajo, genera más riqueza, genera más regalías para la provincia y para esos departamentos, y se va a construir por iniciativa de la mina Casposo, de la empresa, un puente para cruzar el río Los Patos y para usarlo exclusivamente por las mineras, de tal forma de lograr más agilidad y no obstruir el paso de los turistas y demás pasajeros que van por esa ruta. Así que realmente un hito importante. Como también es un hito importante el que está logrando Argentina a través del presidente Milei allá en Estados Unidos, en la Week Argentine. Es decir, toda una semana convocada por el banco más grande del mundo, el más prestigioso, la JP Morgan, con muchos inversionistas del mundo que están viendo con mucha avidez para invertir en nuestra Argentina. Y de paso, el presidente Milei ha estado junto al presidente Trump de Estados Unidos y 11 presidentes más firmando el escudo de las Américas, el escudo de las Américas para favorecer las relaciones de todos estos países americanos con Estados Unidos y parar de cierta medida el avance de China y de Rusia. Por supuesto, todo esto va a estar mejorando las relaciones con Estados Unidos y nuestras exportaciones. En cuanto a los anuncios que se vienen luego de la Asamblea Legislativa de la otra semana, vamos a pasar ahora a analizar todo este tema exhaustivamente con el licenciado Gustavo Ruiz Botella. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. ¿Cuánto hay para hablar de la Asamblea Legislativa que dejó inaugurada el presidente Javier Milei el otro domingo? Y realmente hizo hincapié en muchos temas. Además, está bien, el estilo puede no gustar, las bravuconadas, los gritos, pero evidentemente cada distracción él seguía con un esquema, ¿no es cierto? Pero yendo a lo netamente económico, habla de una tendencia de mirar todo acorde a la ética y a la moral, a las buenas costumbres, lo cual es llamativo para que en temas económicos se esté refiriendo a la moral. Sí, yo creo que tiene un poco que ver con la conducta que han tenido ciertos empresarios, ¿no? Como decía Habló de Rodríguez alguna vez, y el establishment, ¿no? Que eran las grandes empresas que manejaron siempre este país
y por ende manejaron las decisiones económicas. Como que Milei ahora ha tomado ciertas decisiones, ¿no? La que fue más fuerte que todo el mundo vio es la de licitar el acueducto y dárselo a una empresa india y no a Techín, por ejemplo, que es el gran ganador de todas las licitaciones de los últimos, no sé, 50 o 100 años en Argentina. Claro, ahora, en ese caso específico, realmente Roca, que es el dueño de Tequín, estaba en quinto, sexto lugar, atrás. Y gana India con una diferencia de más del 40%. Quiere decir que a eso se refiere el presidente Milei. En las contrataciones anteriores han estado jugando, han estado multiplicando las ganancias. Sí, sí, eso es lo que no se entiende del cierto empresariado argentino, ¿no? El otro problema que también se ha visto en los últimos tiempos fue el de la fábrica de cubierta FATE, que también viene por ahí el tema. Pues FATE es una empresa chiquita, pero a su vez es del mismo dueño de Aluar. Aluminio. Aluminio, es la gran fábrica de aluminio que tenemos en Argentina. Y por lo que se decía, se estaba negociando para el tema de los precios del aluminio y demás. Entonces, como que lo querían perjudicar a Milei cerrándole la fábrica de cubierta, ¿no? O sea, son jugadas muy de ajedrez, pero bueno, el empresariado argentino está sintiendo, o sea, este empresariado enquistado, famoso establishment de la sociedad argentina, se ha sentido un poco ya acosado por las políticas de Milei y como que está perdiendo el control del manejo de la economía, que lo tuvo durante muchísimos años. Ahí, por ejemplo, Roca decía que iba a defenderse porque era un caso de dumping, lo de India. Pero dumping, para aclarar un poco a la teleaudiencia, ocurre cuando un oferente propone un precio por debajo de sus costos. En este caso, Roca aduce de que India estaba ofreciendo esos caños, ese material, por debajo de sus costos porque tenía subsidio. Ese es el dumping. Pero, ¿y los otros 4 o 5 que le ganaron? También estaban con dumping. Sí, esto es lo que no se entiende bien. Uno no ha visto la letra chica, pero por ejemplo el acero es un commodity, como el oro, como el cobre, como la soja. El vino nuestro, el aceite. El petróleo, tienen precios internacionales. Entonces no habría un caso de dumping. No habría. Muy específico, no habría que hilar muy fino para ver si es cierto, pero a simple vista diríamos que no. Adujo Milei también en la Asamblea de que ahora con 9 ministerios, recordemos que antes habían 20 y algo, cerca de 25, cada ministerio este año va a presentar 10 reformas estructurales. O sea, que se viene mucho más reforma, además la laboral, la tributaria, privatizaciones, desregulaciones. Sí, de hecho ya dicen que han eliminado más de 11.000 regulaciones, de todo tipo, ahí, ¿no? Sturzenegger en el Ministerio de Regulaciones está, sí, todos los días tenemos cambios, está analizando, y nosotros, profesionales en ciencia económica, lo estamos notando. Sí, está analizando ley por ley, reglamentación por reglamentación, para ver qué reglamentación está de más, para poder quitarle, que bueno, que sea mucho más libre y más ágil el manejo, ¿no?, de la vida diaria. Y se vienen, por supuesto, dentro de esas reformas, esas desregulaciones, esos ajustes, y bueno, algunas empresas, acorde a lo que hemos estado hablando, que caerán, otras resurgirán. Habló de Aerolíneas Argentina, que de pérdida pasó a dar ganancia. ¿Qué opina el licenciado Gustavo Ribotella? Si Aerolíneas Argentinas da ganancia, ¿debe seguir siendo pública o igual hay que privatizar? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Se supone que al ser una aerolínea de bandera puede cumplir ciertas funciones que no lo haría una empresa privada, ¿no? Por ejemplo, un vuelo estratégico a Malvinas, eso lo puede hacer Aerolínea Argentina, pero si fuera privada en una de esas no le interesaría.
y te diría que no, porque es antieconómico, entonces no lo haría. O ciertos vuelos a ciertas provincias. Sin ir más lejos, volar a San Juan no es de lo más rentable que hay, porque tenés un aeropuerto internacional a 150 kilómetros en Mendoza, que podría tener muchísimo más vuelos, muchísima más oferta, pero habría que ver una manera que nosotros desde San Juan pudiéramos llegar rápidamente al aeropuerto de Mendoza para hacer una combinación aérea, ¿no? Todo ese tipo de cosas no las podría hacer una empresa privada. Sin embargo, Aerolínea Argentina sigue volando a San Juan, a La Rioja y muchas otras provincias chicas y ha demostrado que se puede tener ganancias a pesar de estos vuelos que por ahí algunos aducen que son poco rentables. Vale. Y sí, San Juan, que somos terminales, por ahí no resulta rentable. Argumentó de que va a continuar con el equilibrio fiscal, por supuesto, y la política monetaria restrictiva, tendiente a una inflación cero. Y basó, yo recuerdo de que se basa en 3 pilares en todo esto de recesión, de caída del empleo, caída de la producción, de que busca un crecimiento económico basado en 3 pilares. Por un lado, la desregulación económica, que es lo que estamos charlando. El capital humano, vuelve a darle trascendencia al capital humano, y la apertura comercial. Y ahí el principal que sería es el del capital humano, pero es el que tiene el proceso de tiempo más largo para concretarse. Una empresa para radicarse en un país o en un lugar necesita tener buenos empleados, ¿no? Capacitados para los trabajos que requiera ese tipo de empresa o fábrica. Como acá en San Juan, para la minería que se viene. Claro. La que hay y la que se viene. Tenemos que tener mayor cantidad de gente capacitada. Y bueno, en el caso de minería es mucho más específico porque la mina se instala donde está el mineral. En cambio, una fábrica se va a instalar donde esté el personal capacitado. O sea que si San Juan tiene mejores ingenieros electrónicos, por ejemplo, que Ushuaia, y la empresa de electrónica se vendría a instalar en San Juan. Ese sería un ejemplo de cómo funcionaría esta capacitación en recursos humanos, ¿no? Y por ahí, otro de los pilares es la apertura comercial. Tenemos, importamos, exportamos, pero realmente estamos en la cola de los países más cerrados. Más cerrados, sí, sí. Es decir, con menos apertura. Por ejemplo, Irlanda, que es mucho más chico, importa y exporta un PBI tranquilamente. Nosotros, probablemente nuestro comercio internacional sea del 15, del 20% del PBI. Nos falta muchísimo. Sí, sí, sin duda que son muchos años de atraso, muchos años de proteccionismo. Proteccionismo. Y todo eso ha llevado a que a que Argentina tenga una economía cerrada, comparado inclusive con cualquiera de nuestros vecinos más cercanos. Argentina es uno de los países que menos importa y ni siquiera condice con lo que exporta. Y exportar también, exportamos muy poco, porque dentro de todo el 80% de las exportaciones se concentra en commodities. Ahora, si bien se está queriendo seguir en commodities, pero está abriendo un poquito más, no solo a las commodities agrícolas, sino también a los minerales y al petróleo. Claro. Pero bueno, faltaría una segunda etapa de ver cuál sería la industrialización que tendría, pues todo esto lo que de la apertura está muy bueno, capacitación en capital humano también está muy bueno, y apertura comercial también. Pero después faltaría decir, bueno, porque si vamos a importar tanto, para eso necesitas plata. ¿Con qué plata vamos a importar? Y para generar plata tenemos que exportar, ¿no? Si queremos generar dólares, tenemos que venderle algo al mundo para que con esos dólares nosotros podamos comprarle algo al mundo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece perfectamente que tenemos que aumentar las reservas. ¿Cómo vamos a aumentar las reservas? Con exportación. Y sin duda que entrando más dólares, gastando menos de los que entran, evitando corridas cambiarias, ¿no? Y ataques especulativos. Hoy día ya se ha demostrado que los últimos 2 o 3 meses se ha estabilizado este tema, ya no hay compras compulsivas de dólares por otros temas especulativos, si bien hay un secamiento también de la plaza en pesos, o sea, no hay pesos sueltos
que se pueden ir al dólar. Entonces todo esto hace que vaya bajando, claro, que la oferta de dólares se mantenga y la demanda caiga. Y baja el precio, por el ende. precio del dólar, evidentemente. Para ir terminando, quería destacar que Milei sostiene que para aumentar el empleo, el trabajo, se requiere más servicios, explotar los recursos naturales y menos industria. Y es un poco el modelo que están siguiendo los países Estaríamos cambiando desarrollados. de modelo. Claro, estaríamos menos industria protegida. Estaríamos más cerca de Chile, estaríamos más cerca del resto de los países limítrofes nuestros, ¿no? Sin duda que el que mayor industria tiene es Brasil y el que mayor desarrollo industrial tiene es Brasil. Pero el resto, por ejemplo, Chile, su economía se basa en explotación de la economía primaria, básicamente minerales. Nosotros tenemos minerales, tenemos petróleo y tenemos agricultura, ¿no? También commodities exportables. Servicio, en cuanto a servicios, es servicio a esas empresas y servicios, por ejemplo, turísticos. Todo eso sería la economía terciaria, que se llama, ¿no? Después de la nueva ola económica. Serían, digamos, los tres pilares fundamentales. Sí, por ahí tienes razón, que creo que en el programa anterior lo hablamos también. No tiene sentido fabricar cosas que no somos buenos en fabricar. O competitivos claro, en el mundo. Es que al no ser buenos no somos competitivos. Por ejemplo, en la industria textil. La industria textil, sin duda... Es evidente que no podemos competir. No, en Sudamérica está Brasil. No se discute la calidad del algodón. Y el precio. La industria, claro, y el precio que tiene. Después ni hablar de la industria del sudeste asiático y demás. Por ende, es una industria que nosotros prácticamente no tendría que existir. Las grandes marcas europeas, ellos tienen el diseño, servicio, capacitación de los recursos humanos, entonces diseñan las prendas de ropa, desarrollan las marcas, pero las mandan a que las fabriquen en Marruecos, en Singapur, en Vietnam. O sea, se fabrican en esos lugares la ropa de esas grandes marcas. Mano de obra más barata. Sí, y lugares donde saben hacerlo bien y a buen precio. Entonces, ¿qué hacen con respecto a esa industria en estos países? Bueno, capacitación de recursos humanos, diseñadores, y con eso es un servicio también que brindan para después vender esa ropa. Cuesta entender de que en tantos años y décadas de protegiendo la industria nacional, que ahora se libere y quede totalmente desprotegida. Pero debemos entender que es positivo para quien lo consume. Sin ninguna duda. Una prenda o cualquier ropa, el gran beneficiario un 10% es el público, menos, es la gente. A un 20 o un 30% más barata. Y perdedores, vas a tener agentes económicos perdedores, porque en todo cambio económico siempre hay ganadores y perdedores. Ya se está hablando que en esta nueva época en que vivimos, la inteligencia artificial va a venir a suplantar un montón de actividades y profesiones. Bueno, no vámonos tan lejos. Estamos hablando de que con un simple cambio de paradigmas económicos en un país subdesarrollado como Argentina, va a lograr que se cambien ciertas conductas económicas que va a traer, obviamente, que ciertos sectores van a salir ganando y otros sectores van a salir perdiendo. Ya sabe, eso es lo que se viene, cuesta entenderlo, pero bueno, ese es el rumbo que está encarando este equipo económico. Por supuesto, da para seguir en otro programa. Seguimos. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es
Sí, un 14 de marzo, justamente un día como hoy, pero del año 1879, nace un grande en la historia como es Albert Einstein. Casi un siglo y medio ya de Albert Einstein, ese gran genio inigualable, y premio Nobel también, premio Nobel de Física en el año 1921, y bueno, se destacó fundamentalmente por el enunciado de la teoría de la relatividad. ¿Y qué es lo que es la relatividad? Él demostraba de que una masa, un cuerpo, pesa determinada cantidad, pero en velocidad ese peso tiende a disminuir. Por ejemplo, la Tierra puede pesar tantas toneladas, pero al estar girando pesa menos. ¿Cómo lo podemos demostrar? Realmente no es sencillo demostrarlo. Los grandes es muy probable que lo puedan demostrar. ¿Cómo lo demostró? Con una fórmula Albert Einstein. Pero más sencillo para los que no conocemos de física, de química, que no somos expertos, es, él lo explicaba también, es como tener, estar con una amada, o usted con su amor, una hora pareciera que es un segundo, y todo lo contrario, tener algo caliente en la mano, un segundo pareciera que fuera una hora. Eso, decía Albert Einstein, eso es la relatividad. Y un 14 de marzo, pero del año 1948, es decir, un día como hoy, pero hace ya varios años atrás, el Congreso de Estados Unidos aprobó el famoso y conocidísimo Plan Marshall, que consistía en la reconstrucción de la destruida Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y se denomina Plan Marshall porque provenía de un proyecto, una idea del secretario de Defensa de ese entonces, George Marshall. Y George Marshall ideó cómo reconstruir toda esa Europa tan devastada. Claro, el centro de la Segunda Guerra Mundial fue Europa. Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, todo totalmente destruido. Algo también hubo de represalia en Japón, pero el grueso fue allá en Europa. Y justamente los congresistas no querían aprobarla porque era muchísimo el dinero que iba a destinar Estados Unidos a Europa, y ellos no veían bien cuál iba a ser el retorno, porque sabemos que Estados Unidos es por algo una potencia mundial. Todo lo daba, pero a cambio de algo. Entonces los congresistas no veían esa situación. Sí, se dicen que invirtió 13.300 millones de dólares. Por supuesto, los invirtió y después tiene que haber obtenido el doble de Estados Unidos a la larga. ¿Por qué? Porque introducía sus bienes, sus maquinarias, su capital, su mano de obra, su intelecto. ¿Y qué más introdujo? La forma de vida del estadounidense, la forma de vida yanqui, las costumbres, la música, los pensamientos. Exacto. Se produjo un consumismo en Europa tal cual se estaba produciendo en Estados Unidos, y el 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor, es decir, el día de todos nosotros que muchas veces somos consumidores compulsivos y excesivos. Bueno, sí, pero realmente esto nace un 15 de marzo de 1962, en que el entonces presidente, y probablemente uno de los presidentes más joviales y simpáticos, carismáticos para nosotros, que en cierta medida algunos hemos podido conocerlo personalmente, otros por televisión. Me estoy refiriendo a John Fitzgerald Kennedy. Otra fecha importante, un 16 de marzo, todos los 16 de marzo es celebrado, recordado, asimilado, concientizado. El Día Mundial del Sueño. ¿Por qué tan importante? Porque está estimado que más de 2/3 partes, un 66% de la población mundial, duerme menos de 6 horas. Ahí creo que estamos incluidos, licenciado. Seguramente nosotros, sí, menos nosotros de 6 horas. Y esto lo determinó la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Del sueño. Y de hecho dicen que más del 45 o alrededor del 45% de la población sufre algún tipo de trastorno del sueño. Entonces por eso se implementó este día como para generar conciencia, ¿no?, de todos los problemas que le acarrea a la salud y a la calidad de vida el hecho de
no descansar bien, no dormir. Y en economía, los accidentes Sí. en industrias, en fábricas, está comprobado que la cuando falta de descanso. mayor accidentes hay en las ART, es el lunes. Claro, que es cuando menos... Cuando más accidentes hay. Es increíble, ¿no? Es Cómo nos probable porque afecta. se haya dormido, se haya tenido un menor sueño. Sí, realmente nos afecta, y no solo en lo que es la salud, sino en las relaciones sociales, y esto, este día lo abarca de manera muy amplia, con el tema educación, con el tema salud, con el tema esto de las Y de la cuestiones economía, que sociales es y lo de la que más economía. hace a nuestro programa. Así que a descansar bien. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona RUS. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona RUS tenés el seguro al alcance de tu mano. Y ahora en nuestro bloque de educación, como les habíamos anticipado, con un afamado economista como es el licenciado Zukovsky, con quien hablamos por sobre todo de economía, pero aquí en el bloque de educación destacamos lo que él sostiene respecto a la meritocracia, a la forma de destacar a quienes sobresalen y de ir nivelando hacia arriba, no como la ley de la ligustrina, que consiste en nivelar hacia abajo. El que se destaca, directamente cortarlo. Acompáñenos con el licenciado Zukovsky. ¿Es algún político de izquierda que ahorra en rublos? No, ¿Moneda iraní? menos. ¿Venezolana, cubana? ¿En qué ahorran? Supongo en dólares. ¿Sabes cuál es el país con más dólares físicos según la Reserva Federal que fue exportación? No quiero creer que la Argentina. Pero... Rusia. ¡Wow! 82.000 millones de dólares físicos. Segundo, China. Tercero, Argentina. 50.000 millones. Cuestionamos la meritocracia. ¿En serio que esforzarse no vale lo mismo? ¿O que... ¿En serio? ¿En serio que es un defecto? Yo entiendo el ejemplo que también repito siempre. Si yo tengo un elefante, un mono y una hormiga y los hago competir, ¿quién sube primero al árbol? Soy un turro, porque los tres tienen habilidades distintas. Robaré el ejemplo. Ahora, entiendo que todos... ¿Pero quién cumplía esa función? ¿La educación pública? ¿Vos y yo? Hubo movilidad social. En el colegio donde íbamos estaba el hijo del portero, estaba el hijo del carpintero, estaba el hijo del médico. La educación nivelaba, no la guita. Yo no nivelo sacándote a vos dándole a otro. Porque si no, che, ¿a quién le sacamos ahora? ¿A quién le sacamos ahora? ¿A quién le sacamos ahora? Y todos son protestas, ¿a quién le sacamos? ¿A quién le sacamos? No, lo que nivela es la educación. Nosotros somos, le digamos mi hijo el doctor. Sí, claro. Y creo que somos los dos. Yo soy la primera generación que se recibió en la universidad y creo que vos también. Mi hermano y yo sí. Mi hijo no terminó en primaria, ninguno de los dos. Bueno, eso se llama movilidad social. Eso es progresismo, progresar. No es sacarle a uno para darles a otros. Realmente quedó claro. Debemos nivelar hacia arriba, destacar al que sobresale y no nivelar hacia abajo. Y ahora nos vamos con el bloque empresario y por supuesto con el estudio realizado por el licenciado Alejandro Larrea. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona RUS. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona RUS tenés el seguro al alcance de tu mano. Y ahora en nuestro bloque empresario, como lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, vamos a presentar un trabajo de investigación que ha realizado el licenciado Alejandro Larrea, referido al etiquetado frontal que viene en los distintos artículos, alimentos y bebidas. Tiene que ver todo con la alimentación y que son esos octógonos que por ahí han sido criticados de que afean al producto, la presentación, de que es innecesario, pero realmente hay una trascendencia importantísima gracias al estudio del licenciado Larrea. Un gusto de tenerlo en nuestro programa, licenciado, y
estamos ansiosos por conocer todo este tema referente al etiquetado frontal para todo tipo de alimentos y bebidas. Bueno, así es. Me llamó la atención ver los resultados de un estudio hecho a nivel nacional por la Universidad Nacional de Buenos Aires. La UBA. La UBA, con colaboración de universidades del interior del país, donde ya ofrecía, después de 4 años de aplicación de este sistema, un balance y una evaluación muy interesante con distintos aspectos y cuestiones sobre cuál había sido el resultado concreto del dibujito que uno se ha acostumbrado a verlo, y por allí, bueno, dice hay un par de octógonos, hay 4. Exceso de grasa, de calorías. Y bueno, ha habido un cambio de costumbres, ha habido una evaluación de la gente, del consumidor. Esa evaluación va más allá de la edad de la gente que realiza esos consumos. O sea, atraviesa todas las franjas etarias de la sociedad. Bien, a raíz de eso se me ocurrió hacer una presentación de qué trata el sistema para poder recién ahí entrar a los resultados de esta encuesta, de esta investigación. Por ello, está aquí en la primera transparencia cuál es la estructura de esta exposición. En primer lugar, la presentación y desarrollo de la ley y su decreto reglamentario. Segundo, las opiniones de los expertos, lo veremos en el próximo programa. Eso, y en tercer lugar, los resultados según la encuesta que ha hecho la Universidad de Buenos Luego Aires. de los 4 años de aplicación, según la UBA, vamos a esperar ansiosos esos resultados. Bien, la ley 27642 es la ley de promoción de alimentación saludable. Es así, y aparte, bueno, como los que conocen del aspecto jurídico de cómo se implementa una ley, después fue complementada con un decreto reglamentario donde establecía ya concretamente algunas cuestiones como cuál iba a ser el elemento de control para evaluar si había exceso o no, o sea, poner un umbral en los distintos aspectos. Perfecto. Eso lo estableció el decreto reglamentario. Bueno, el objetivo general, como lo habíamos hablado, el derecho a la salud. Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible para promover la toma de decisiones activas y resguardar los derechos de los consumidores. Para ello, las empresas deben adaptar los envases de los alimentos a las especificaciones técnicas detalladas en la ley. Y el decreto reglamentario establece los aspectos prácticos para el funcionamiento. Claro, y esto ha sido publicado el 23 de marzo del 22, justo 4 años. Exactamente. Bueno, para hacer más o menos una introducción y un pantallazo de qué trata la ley, donde hay algunos aspectos que seguramente van a asombrar o sorprender a los amigos televidentes, porque bueno, no lo conocemos, no está a nivel de público general cuáles han sido todos los detalles y los aspectos que han tenido en cuenta para armar esta ley. El licenciado Larrea ha establecido 10 puntos importantes. Por un lado, alienta a adoptar una alimentación saludable, con una información sencilla, clara, precisa, no engañosa. Regula la publicidad dirigida a los niños y adolescentes, tanto en la promoción como el patrocinio. Ese sería uno de los puntos más importantes. Otro, lleva sellos de advertencia, es decir, una herramienta gráfica en la cara principal o en el frente para advertir el exceso de nutrientes críticos, por ejemplo, azúcar, grasas saturadas, sodio, edulcorantes como la cafeína y demás. Otro de los puntos principales, como ven ustedes ahí en la pantalla, son las características de los sellos. Es un símbolo octogonal, que ya lo conocemos todos, pero especifica de fondo negro y borde blanco. Y en su interior el texto, exceso en tal cosa.
en azúcares, en grasas, grasas totales, grasas saturadas, calorías, como estamos viendo en pantalla. Además, si el producto contiene edulcorantes debajo de los sellos, debe mostrar alguna de las siguientes leyendas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar niños. Tal cual, eso le he remarcado en la transparencia, el además en rojo, porque no es habitual que el consumidor advierta esa leyenda, porque la leyenda está colocada con ese formato rectangular abajo. Claro. Y ahí ya notamos cómo la trascendencia o el lugar donde ocupa, bueno, estamos diciendo una obviedad, el lugar donde se ocupa dentro del envase con estos octógonos, llama más o menos la atención. Claro. Estas leyendas que van abajo normalmente pasan desapercibidas. Y le voy a contar, digamos en lo personal, doctor y a los televidentes, que hubo un elemento que por ahí generó también un tire y afloje sobre un enfoque político y económico que se dio a esta cuestión, sobre si de alguna manera se estaba queriendo marcar a empresas para perjudicarlas. Y verán ustedes allí en las leyendas que están abajo, el uso del lenguaje inclusivo. Inclusivo. Claro, porque dice, no es recomendable en niños, niños y niñas. Y lo mismo contiene cafeína, evitar en niños y niñas. Niños y niñas. Lo que, digamos, en buen español sería así como una redundancia, ¿no? Claro. Sí, yo directamente leí, el consejo es que no es para niños. Vamos con otro de los puntos principales. El cuarto, ¿qué define el sistema de perfil de nutrientes? Sistema de perfil de nutrientes. Claro, hay un punto de corte. Hay que elegir a partir del cual el exceso de nutrientes puede ser nocivo para la salud. Bien, hay un punto, si se supera ese nivel, perjudicial. Tiene que aparecer la leyenda. Y para ese esquema, para esa escala de medición, hay distintos sistemas. El que ha elegido la Argentina es el que propone la Organización Mundial de la Salud. Bien, estamos en el punto quinto, ¿cuál es el SPN, Sistema de Perfil de Nutrientes más adecuado? Pero ahí lo importante es que puede causar enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, y son los responsables de 7 de 10 fallecimientos a nivel global. Bien, el como 70%. Sabemos, en los países desarrollados hay un gran problema con la obesidad, sobre todo también, además, con la obesidad infantil. Con lo cual este tema fue puesto muy en el tapete. Estamos hablando, fíjense qué interesante, cómo pone el decreto ENT, o sea, enfermedades no transmisibles. O sea, no estamos hablando del cólera, por ejemplo, del COVID. Estamos hablando de algo que si nosotros tenemos información nutritiva, podemos tratar de disminuir y evitar el problema, limitarlo. Y no va a ser transmisible. El quinto se refiere al punto 5, a lo más adecuado que lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Como tal cual. El sexto es, ¿a qué alimento y bebida alcanza la ley? A todos. A los alimentos y bebidas analcohólicas, el término analcohólica significa sin alcohol, que se venden envasados, primero, y que en el proceso de elaboración se han agregado azúcares, sodios y grasas, siempre que sean superiores a los márgenes que permite la ley. En la ley. ¿Bien? Si no lo superan, no va a haber ningún no va a haber. No va a haber. Otro, ¿qué pasa con las calorías? ¿No son consideradas un nutriente crítico? Claro, porque el término caloría es una unidad de medida. Bien. Todos los alimentos tienen alguna caloría. El tema es cuando hay un exceso de
de esas calorías, y ahí es cuando... Y en la leyenda, exceso en calorías estará asociado a los aportes de azúcares agregados por sobre el perfil de nutrientes. Bien, y... Ya para ir terminando, sí. ¿Qué productos quedan exentos de llevar el etiquetado frontal? Bien, ahí tenemos que el azúcar y la sal común no lo llevan, el aceite y la leche de los lactantes hasta los 36 meses de edad. No lo llevan. No lo llevan. Bien, así está puesto en la ley. Otra cuestión que debe parecer a los televidentes muy interesante, y creo que incluso lo va a sorprender, y esto viene muy tomado de la mano de cómo es el sistema de comercialización, por ejemplo, en Estados Unidos, donde lo que está prohibido poner en los envases es, primero, logos o frases con el patrocinio de sociedades científicas. Ajá. Bien, personajes infantiles, celebridades, auspiciando el consumo de un determinado artículo, y, fíjese qué interesante, doctor Salinas, participación en concursos, juegos, eventos deportivos o musicales asociados a la compra del producto. Muy bien, muy bien. O sea, cuando hay una prohibición significa que alguien lo hizo antes y que terminó siendo un exceso, por lo tanto hay que limitarlo. Bien, bueno, y el último tema que vamos a tratar en esta emisión es que se prohíbe algún producto. Esto también no debe ser conocido por los televidentes y me pareció muy importante traerlo al programa, es que no se puede publicitar o comercializar en los establecimientos educativos de todo nivel, inicial, primero y secundario, aquellos alimentos que tengan al menos un sello con la leyenda de advertencia. Directamente no se pueden comercializar. No se puede. Vemos que, recordamos, hay muchos kioscos en las escuelas. Claro. Dentro del predio. Para los niños. Y bueno, lo más importante es proteger la salud de los mayores, y acá se hace mucho hincapié en los niños y adolescentes. Y lo más sorprendente, vamos a continuar en el próximo programa con la entrega de este tema apasionante. Seguimos. Este tema del etiquetado frontal, y por supuesto, como sigue el trabajo, vamos a estar con la segunda parte en el próximo programa. Y ya estamos llegando al cierre, no sin antes la frutilla del postre, y para descontracturarnos, reírnos un poco, lo hemos llamado tablets. Fíjese, realmente cuando las tablets se usan para todo, multifunción. Estamos llegando al final de otro programa. ¿Qué tenemos para el próximo? Bueno, en el bloque de actualidad, la volatilidad que generan en la economía las guerras. Y vaya si se disparan las distintas variables económicas. En el bloque empresario, la segunda parte del etiquetado frontal con el licenciado Alejandro Larrea. En el bloque de educación, compromiso con la educación. Realmente falta, lo hemos notado en las últimas décadas, un compromiso con la educación. Nuestros chicos de la primaria, de la secundaria, no saben entender, no saben comprender un texto, no saben resumir. Muy lamentable. En el bloque tecnológico, aplicación práctica, vamos a estar dando ejemplos de la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Imperdible. Se vienen varias fechas importantes: el Día Mundial del Síndrome Down, el Día Mundial del Agua, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Empieza precisamente en marzo de 1816 el Congreso de Tucumán, que una de sus sanciones más importantes fue la Declaración de la Independencia en julio, pero continuó varios años más. Y de cierre, nuestro homenaje con una chica Down. Muy feliz día para todos los José y Pepes, y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado 21 de marzo, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.